Amada iglesia, reciben este día un saludo muy afectuoso de parte de su pastor Jorge Matallana y su ministerio Reinando en Plenitud. Quiero agradecerles a todos, pastores, predicadores de la palabra, amigos, que se han expresado a través de la red, dejando sus comentarios que nos animan, que nos ayudan a saber que estamos siendo respaldados por el cuerpo de Cristo en este trabajo que estamos haciendo únicamente para la gloria de Dios. Hoy quiero tratar con ustedes, en complemento a lo que hemos visto del nuevo nacimiento, un tema que he llamado nuestra verdadera identidad. Y vamos a orar. Querido Rey, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta posibilidad maravillosa que nos regalas de poder acercarnos una vez más a tu sabiduría. Sabiduría escondida en las páginas de este libro maravilloso llamado la Biblia, en donde por supuesto tú, amado Espíritu Santo, estás educando nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro conocimiento de ti, por lo cual estamos eternamente agradecidos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas. Amén y amén. Amados, todos son bienvenidos a este estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado nuestra verdadera identidad. Y en 2 de Corintios, el capítulo 5, si usted puede tener abierta su Biblia, vamos a desarrollar este tema maravilloso. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay muchos líderes y creyentes, lamentablemente, en el cuerpo universal de Cristo, que no saben quiénes son. Yo por muchos años de mi vida, mientras estuve en el sistema religioso, ignoré por completo muchísimas verdades. Y por supuesto, eran desconocidas porque se carecía de la revelación del Espíritu para comprenderlas. Yo y muchos hemos vivido por muchos años en una supuesta identidad. Pero el comprender nuestra identidad es de vital importancia para que tú y yo entonces podamos disfrutar realmente de la posición que hoy tenemos en Cristo. Lo primero que tú tienes que entender es que no puedes ser más de lo que ya eres. Y no puedes ser algo diferente de lo que Dios dice que tú eres. Voy a explicarlo. Para eso, pues obviamente surge la pregunta, ¿quién eres en Cristo? Y el versículo 15 del mismo capítulo nos dice, y por todos murió, hablando de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Observe, mi amado, que desde que tú creíste en Cristo, tú ya no vives para ti mismo, sino que ahora tú vives para la identidad nueva que te dio Cristo. ¿Y cuál es esa identidad? Ya lo leímos. Eres una nueva criatura. Eres una nueva creación. Por supuesto, eres una nueva persona. Y es que fuera de Cristo,
ni tú ni yo somos absolutamente nada. Fuera de Cristo, todo hombre es solamente carne amontonada para el fuego que arde con azufre al final de los tiempos y al final de los juicios de Dios. Lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta hora es que tú tienes que morir a tu identidad pasada para que puedas vivir en la nueva identidad que te dio Cristo, el resucitado. Lamentablemente muchos hermanos sufren, y yo sufrí por muchos años de esos complejos espirituales de ser un don nadie. Me enseñaron en el instituto bíblico y en la denominación que éramos gusanos de la tierra. Cada rato desde el púlpito nos decían que éramos pecadores. Pero observemos lo que dice el versículo 16 de 2 de Corintios. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Este texto es extraordinario y profundo, porque observa que Cristo fue entonces quien dividió la historia de tu vida y de la mía. ¿Y cómo la dividió? Dice el texto, de aquí en adelante. O sea, que a partir de la resurrección de Cristo, tu identidad es otra. Tu identidad es nueva. Tu identidad es celestial y es eterna. Uno en la carne, al mirarse a uno mismo o al mirar a un hermano, tiene siempre una percepción de una identidad muy mala. Por eso entonces tú y yo tenemos que salir de la carne para poder conocer y disfrutar de nuestra verdadera identidad en Cristo. Pues ya hemos visto y sabemos lo suficiente que nuestra verdadera identidad realmente es Cristo. En la carne, eres el más malo del mundo. Y si le ponemos un microscopio a nuestra carne, ¿qué identidad podemos ver? ¿Qué clase de persona descubriríamos que realmente somos? Y es que, amados, tú y yo no tenemos la capacidad de conocernos en la carne. Porque si nos vemos en la carne, sabríamos cuál resultado sería. Pero el versículo también nos dice que a ninguno de nuestros hermanos en Cristo los podemos conocer en la carne. Y culmina diciendo que ni aun a Cristo podemos conocer según la carne, porque con tu nueva identidad, tú y yo solo podemos ahora conocer nueva creación y nuevas criaturas. Voy a explicarlo. Si tú te pones a conocer a Cristo en la carne, veamos en Isaías 51 qué clase de Cristo conoceríamos. Dice la palabra del Señor, Isaías 53, versículo 1 al 5. Dice la palabra: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. Si a Cristo lo conocemos en la carne, entonces lo que conoceríamos sería a un varón despreciado, desechado, experimentado en dolores, a un varón molido, castigado, azotado, herido y abatido. Y como dice Isaías, conoceríamos que en él no hay parecer alguno, ni hermosura, y que no hay en él atractivo para que le deseemos. Esa es la identidad de Cristo en los días de su carne. Y Pablo entonces nos exhorta a través de la segunda epístola a los Corintios a que debemos salir de ese conocimiento de Cristo. Porque si tú y yo no salimos de ese conocimiento, lo que nos va a quedar es lo que le quedó a la iglesia tradicional que ustedes y yo conocemos, que es un crucifijo, un Cristo muerto, un Cristo colgado y que lamentablemente lo sacan de sus capillas cada Semana Santa y lo pasean en andas porque ni ve, ni siente, ni camina, porque verdaderamente es un Cristo, ese sí, que no tiene ningún atractivo y ninguna hermosura. El mundo, amados, determina la identidad de una persona por lo que hace y por lo que logra. Pero Dios no determina de esa manera. Porque Él determina en ti y en mí es nuestra nueva identidad, lo que hemos recibido a través del nuevo nacimiento. Y en Juan capítulo 3, 6, que tú lo conoces, dice la Escritura, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mas en San Juan, el capítulo 1, versículos 12 y 13, también dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sobre este texto estoy recibiendo una iluminación extraordinaria de parte de mi Dios, en donde me quiere llevar a compartirles a ustedes la diferencia entre el primer Adán, el segundo Adán, y que entendamos que si nacimos de carne y sangre, luego nacimos del Espíritu de Dios y no fuimos creados, sino que fuimos engendrados por Dios y adoptados por Él como hijos. Por supuesto que es un tema muy importante. Pero notemos, hermano, que se nos dice que al que cree, Dios le da el poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Hijos de Dios. Porque fuimos engendrados no por voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Así la voluntad de Dios entonces nos ha dado una nueva identidad. Nuestra identidad nueva viene entonces no por nacimiento de carne y sangre, ni por comportamiento de carne y sangre, sino por la voluntad maravillosa de Dios, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó en el correr de los años y de los tiempos para que tú y yo hoy fuéramos su nueva creación. Tú y yo hoy fuéramos nuevas criaturas. La identidad del Hijo de Dios entonces es esa: nueva creación, nueva criatura. La palabra criatura viene del griego hechura. Y en Efesios 2:10, notemos que nos dice la Escritura. Dice 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura, como ya les dije, es del griego poema. Y poema es como Dios nos ve y es como Dios nos llama. Tú y yo somos el poema de Dios.
Lo que implica que entonces Dios no solamente te salvó, sino que Él creó dentro de ti una nueva criatura, una nueva persona, para que seamos diferentes. Y es por eso que lo que tú y yo tenemos como tarea ahora es conocer a nuestro nuevo yo. Pablo dice en el libro de Gálatas, y lo vamos a leer, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: Gálatas 2, 20. Perdón que como que me iba perdiendo yo por acá. Gálatas 2, 20. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero en Gálatas 2:20 dice: entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí pueden ver y leer Gálatas 2:20 en la parte inferior. La persona que nació cuando Pablo creyó fue un ser absolutamente espiritual, creado en justicia y en santidad de la verdad. Y para que Pablo pudiera conocer su nueva identidad, Dios tuvo que darle vida a su espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, como ya hemos visto. Y esto entonces nos enseña que la identidad de Pablo estaba en su espíritu resucitado. De la misma manera es en tu espíritu resucitado donde tú encuentras tu nueva identidad. Todos recordamos Eclesiastés 12:7, que lo coloco aquí para que tú lo leas, donde se nos dice que cuando una persona muere, su cuerpo vuelve a la tierra, pero su espíritu vuelve a Dios. Esto implica que a Dios le llegan todos los espíritus de los hombres que mueren. Pero ocurre que Dios aparta espíritus, porque Dios no puede hacer mezcla de identidades, y te lo voy a explicar. A las identidades que son los espíritus de los justos, hechos perfectos, los pone a su derecha y los llama ovejas. Y a los espíritus perversos los pone a su izquierda y los llama cabritos. Veamos Mateo 25, 33. Dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto habla de que Dios separa espíritus. ¿Por qué Dios entonces separa estas identidades? Porque, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice que Dios tiene un sello. Y el versículo literalmente dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Cristo. Así, amados, la esencia de lo que somos hoy está en tu espíritu y está en mi espíritu. Pablo dice en Efesios 2, el versículo 1, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto nos enseña claramente que hay identidades vivificadas y hay identidades que están muertas. El poder que le dio vida a tu espíritu es Cristo. Y al darle vida a tu espíritu que estaba muerto, Cristo entonces se convierte en tu verdadera identidad. En Hechos 17:28 es que necesitamos la palabra de Dios para explicar todo esto. Y todo tiene que ser bíblico. Dice la palabra de Dios en el verso 28. Note bien y por favor, escudriñalo.
en tu tiempo libre. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Notemos, amados, nosotros vivimos, nos movemos y somos porque el linaje de Cristo somos, y valga la redundancia. Si la vida de Cristo está en nuestro espíritu, entonces tenemos la identidad de la vida eterna. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que explica claramente que nuestra nueva identidad entonces es Cristo, el resucitado, en nuestro espíritu resucitado porque estaba muerto en delitos y pecados. Amados, esto nos enseña que nosotros no somos cualquier cosa. No te menosprecies. Pablo dice una verdad también extraordinaria en Primera de Pedro, que indudablemente tú conoces, pero que yo te invito para que la leamos. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Note bien. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un texto del que podemos sacar cientos de temas. Pero eventualmente, y resumiéndolo, dice que somos 4 cosas: linaje, sacerdocio, nación y pueblo. Como linaje somos escogidos. Como sacerdocio somos realeza divina. Yo no entiendo por qué hay muchos hermanos todavía que se les dificulta tanto saber que son ya hoy reyes y sacerdotes. Pero bueno, la Escritura dice que como sacerdotes somos realeza divina. Como nación somos santos. Y como pueblo somos la posesión de Dios. Así, amado, tu identidad es Cristo. Y en Cristo está muy bien definida. Lo que implica que entonces tú no debes rebajarte a hacer cualquier cosa, ni a creerte cualquier cosa, ni a que nadie te menosprecie. Porque tu verdadera identidad surgió de la resurrección, cuando Dios le dio vida a tu espíritu. En tu espíritu eres santo. Primera de Corintios 1:2, que ves en la parte final, dice que fuimos llamados a ser santos. Lo que implica que santo es como Dios te llama. Y nos llama santos porque sencillamente desde antes de la fundación del mundo Dios nos separó para Él. Entonces te tienes que identificar como santo, porque Dios ya instaló dentro de ti un hombre interior con su naturaleza divina. Pero también esa naturaleza divina va acompañada en nuestro espíritu de su naturaleza santa. En tu espíritu eres un bendecido. Así lo dice la Escritura en Efesios 1:3. Por supuesto que son muchas las cosas que somos y de las cuales no voy a hablarles todas porque el tiempo no alcanza. Pero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy por hoy el sistema denominacional religioso, el líder pasa al púlpito a maldecir a los que Dios bendijo, que porque no diezman, que porque no traen al alfolí, y se basan, por supuesto, en la ley del antiguo pacto. Pero tú no eres eso. Tú eres claramente un bendecido. Pues Dios a ti y a mí
ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y no lo hizo ayer, ni hoy, ni antier, ni siquiera antes de que naciéramos físicamente, sino que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Nacimos siendo bendecidos. Y así es como Dios te llama, y así es como tú te debes llamar a ti mismo. Bendecido. En Hebreos capítulo 12, que es otro maravilloso tema que uno podría predicar por horas. Dice Hebreos 12, versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, que es al lugar de la morada de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, que es la iglesia. De eso tengo grabado un tema con anterioridad. La Jerusalén celestial somos nosotros, somos la iglesia de Cristo. A eso nos hemos acercado. A la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, tú eres ya un espíritu hecho perfecto. Un espíritu justo. Así es como Dios te ve y me ve a mí. Me ve justo y me ve perfecto. Y cuando tú creíste en Cristo, tu espíritu fue llenado de justicia y de perfección. En la carne no somos nada de eso. Pero nuestra identidad verdadera es nuestro espíritu. De tal manera que cuando uno se comporta injustamente, está siendo inconsciente con lo que realmente es y con lo que corresponde a nuestra nueva identidad. Ni la inmundicia ni la injusticia hoy es tu identidad. Tú no eres un pecador. No dejes que desde el púlpito te llamen pecador. Porque tú estás justificado y perdonado y sin pecado ante los ojos de Dios y has sido hecho por Él justificado y perfecto. Nosotros no somos de allí. Nosotros no pertenecemos al antiguo pacto ni a la vieja creación. Hoy somos la nueva creación de Dios y hoy somos nuevas criaturas. Primera de Corintios 5, 11 dice: más bien os escribí, y detallémoslo un poquito, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Notemos que no podemos juntarnos con ninguno que se llama hermano y es fornicario, es avaro, es idólatra, es maldiciente, es borracho, es ladrón. Dice, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué Pablo hace esta prohibición en esta epístola? Porque indudablemente, hermanos, la fornicación, la avaricia, la idolatría, la maledicencia, la borrachera, el robo, no proceden de la nueva identidad que el verdadero Hijo de Dios tiene en Cristo. Las nuevas criaturas no son así. ¿Por qué? Porque claramente vimos que las cosas viejas pasaron y que todas han sido hechas nuevas en su nueva creación. El que es nueva criatura solo deja que Cristo fluya sus cualidades a través de su personalidad. Amados, lo importante, y globalizando este tema, es que tú eres un santo que tiene la vida de Cristo en el centro de tu ser, que es tu espíritu. ¿Y qué debe salir de adentro de ese espíritu? Deben salir los atributos de Cristo, de los cuales ya hemos hablado en muchos temas, que están descritos en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué son? Amor, gozo y paz para mí. Benignidad,
bondad y paciencia para mi prójimo en mi trato con él. Y para mi Dios, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué debe salir de ti? Amor, gozo y paz. ¿Cómo debes tratar a tu prójimo? Con benignidad, bondad y paciencia. ¿Cómo es tu relación con Dios? Fe, mansedumbre, que es cederle todos los derechos a Dios sobre nuestra vida, y templanza, que es dominio propio. De tal manera, mis amados, que lo que vamos a hacer, y no es fácil, no es sencillo, es buscar que nuestra conducta no contradiga nuestra nueva identidad, ni el carácter que tenemos de Cristo. Así que el llamado es a que comencemos desde ahora mismo a actuar de la misma manera que Dios nos ve y de la manera que Dios nos llama. Debemos dejar que las virtudes de Cristo salgan y se manifiesten de dentro de ti hacia afuera en nuestro trato con nuestro prójimo y con los demás. El anhelo del Señor es que tú lo experimentes a Él desde dentro, fluyendo. Y que el mundo y que los que nos conocen puedan descubrir en nosotros que nuestra nueva identidad es Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios, qué compromiso tan grande el que tenemos. Tenemos el llamamiento tuyo, mi Señor, a manifestarte al mundo exterior. Pero no podemos manifestarte mientras no estemos plenamente seguros de nuestra identidad y sepamos realmente quiénes somos en Cristo. Pero tú estás permitiendo en esta hora, mi Señor, que mis hermanos reciban claridad sobre la importancia de tener una identidad definida en este mundo. Y de algo sí podemos estar seguros, es de que tú estás con nosotros en el proceso y que tú nos ayudas a fortalecer y a establecer esa verdad en nuestros espíritus para que al mismo tiempo esa verdad pueda fluir hacia los que nos conocen, hacia nuestros hermanos y hermanas, a quienes ya no conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Porque aún ni a ti, mi amado Cristo, te conocemos en la carne, sino en el Espíritu vivificante de tu resurrección, que nos ha sido dado por el poder del nuevo nacimiento, para gloria tuya y bendición, por supuesto, de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque soy un bendecido. Y muchas cosas más. Rey, sacerdote, pueblo, nación. Una nueva criatura. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Y si este video es de bendición para tu vida, dale like. Deja tu comentario en la cajita de comentarios. Suscríbete e invita a otros muchos hermanos que conozcas a que también se suscriban para que ellos puedan ser impactados por la verdad que estamos viendo en este tiempo. Todo esto en el nombre de Jesús. Muchas gracias.